la clase de muchachos se enfoca al sistema de ¿Qué no medición encuentras? y ¿Qué no medidas encuentras, Juan? de ¿Y qué es longitud. eso? Eh, Porfa, muchachos, otra vez si tienen conversaciones alrededor, silencien el micrófono. Eh, Vamos a ver qué características tiene ese sistema. Resulta que pues a nivel mundial, cada país maneja un sistema de medición universal, por decirlo así, en donde también se incluye el nuestro. Y en ese, en ese sistema de medición es donde nosotros nos posibilita saber qué tanta distancia hay de un punto A un punto B. Entonces, ese sistema se llama el Sistema Internacional de Medidas o como aparece aquí en la abreviación, Sistema SI. Eh, entonces, ese sistema nos va a posibilitar saber la longitud que determina la distancia entre dos puntos. Un ejemplo, digamos, Juan Manuel vive en el punto A y Matías vive en el punto B. Entonces, este sistema lo que nos ayuda es a saber qué tan lejos, qué tanta distancia hay de la casa de Juan Manuel a Matías, la cantidad de espacio que hay entre esas dos casas, y así nosotros podemos saber cuánto nos podemos demorar, qué medio de transporte usaríamos, depende de la distancia, y todo enfocado a ese sistema de medidas. Una unidad básica que tiene ese sistema es el metro. El metro es básicamente la parte esencial de tu sistema porque nos permite saber eh, exactamente qué distancia se maneja y también cómo se puede convertir a ciertas medidas. Recordemos que este sistema no tiene una sola medida, tiene varias. Y pues tiene unas medidas para medir lo más pequeño y también para medir lo más largo, lo más extenso. Tiene dos divisiones. Una de ellas es múltiplos y submúltiplos. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor profesor. Profe, una Listo, pregunta. Entonces, señor. cuando uno viene al punto A y que entonces es más grande el espacio o más pequeño el espacio, ¿sí? Pues cuando es más grande el espacio va a usar una medida mucho más larga. Cuando es más pequeño, una medida mucho más pequeña. Porque digamos, nosotros no podemos medir, por ejemplo, el patio del colegio en kilómetros, porque pues obviamente la medida, esa medida es para distancias mucho más largas. Obviamente lo podríamos hacer haciendo la conversión, pero no sería coherente con el tipo de distancia que se está midiendo. ¿Sí soy claro? Sí, señor profe. Listo. Entonces, vamos ahora a la segunda parte, que vamos a ver qué son esos múltiplos y esos submúltiplos. Entonces, si aquí nos damos cuenta, múltiplos nos quiere decir que va ¿qué? Va De, subiendo. Los múltiplos son aquellas medidas que nos permiten medir las distancias más grandes. Por ejemplo, el kilómetro, acá lo ven, el hectómetro, el decámetro. Y pues la unidad básica que tiene nuestro sistema, que es el metro. Los submúltiplos son las medidas que van a ir en descenso, o sea, nos va a permitir medir el milímetro, el centímetro y el decímetro, no es más. Entonces, vuelve y juega. Los submúltiplos es para medidas menores y los múltiplos son para medidas mayores. ¿Sí me hago entender? sí, señor profe. Listo. Muchachos, entonces vayan tomando apuntes. Ustedes saben que pues, yo no les voy a dictar porque pues no tiene sentido dictarles en una clase que pueden tomar divinamente apuntes, ya pues como, como hacíamos en el salón. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo yo hago esa conversión de medidas? Resulta que bueno, aquí tenemos los múltiplos del metro, los submúltiplos, o sea, son las divisiones que tiene. Entonces, aquí tenemos 10 metros. Cuando son múltiplos, o sea, las medidas grandes, tenemos que 10 metros es un decámetro, 10 decámetros es un hectómetro, 10 hectómetros es un kilómetro. Si se dan cuenta, es un sistema decimal, o sea, maneja solamente unidades de 10. ¿Listo? Ahora, vamos a los submúltiplos. 10 milímetros va a ser un centímetro. 10 centímetros va a ser un decímetro.
10 decímetros igual a un metro. Entonces son unidades menores y también en sistema de 10. No se representa por de 20, de 30, porque pues el sistema que estamos manejando nosotros es decimal. Y cuando es decimal, o sea, es 10. Cuando ustedes necesiten hacer una conversión, entonces acá tenemos un ejemplo. Hay que tener en cuenta estas abreviaturas que tienen las medidas. Entonces, esto es un metro, ¿esto qué vendría siendo? En decimal. ¿Qué abreviatura tendría aquí? A un kilómetro, hectómetro. No, Un hectómetros, decímetro, decímetro, muy bien. ¿Aquí qué vendría siendo? centímetro, Centímetro, muy bien. Y por último, ¿qué tendríamos? Metros. metro mínimo, Milímetro. decímetros, Son abreviaciones. Esta es la abreviación de decímetro, esta es la abreviación de centímetro y esta es la abreviación de milímetro. En el sistema internacional se maneja esas abreviaciones para no escribir toda la chorrera de que, no, pues fueron 40, va a 50 kilómetros por hora, pero uno no dice todo kilómetros, sino solamente coloca km, h, kilómetros por hora. Entonces, pero borro porque ya se rayó mucho. Les voy a hacer la división. Aquí tenemos los submúltiplos y aquí tenemos los múltiplos. Entonces, ¿cuáles de aquí son las medidas que nos ayudan a determinar distancias mayores? ¿Cuáles de acá de estas dos? Profe, kilómetros más da metro. Acordémonos, para distancias mayores son los múltiplos, para distancias menores los submúltiplos. Entonces, volvamos al ejemplo. Acá tenemos 23, ¿qué? Ahí ¿qué dice? 23 kilómetros, hectómetros. Hectómetros, muy bien. Vean acá la abreviación. Ahí está. Entonces, para poder determinar, digamos, si yo quiero saber cuántos decímetros hay ahí, que es una distancia menor a hectómetros, entonces yo lo que hago es multiplicar por 10 hasta llegar a la medida que necesito. Entonces, ¿cuántas veces tendría que multiplicar por 10 acá? Una, dos y tres. Se expresa aquí de la siguiente manera. Puede ser de esta manera. 10 al cubo, que son las 3 veces que necesitamos, y el 23. Igual, pues esta es una expresión, o puede ser la forma tradicional, que es 23 por 10 por 10 por 10. Es el mismo 3 que está acá. Igual a 23.000. ¿Cuánto nos daría esa multiplicación? 23.000. 23.000 decímetros, que es lo que estamos averiguando acá. Entonces, profe, no se escucha bien. ¿quién lo me está escuchando? Matías, profe. y yo, profe. Listo, entonces como les iba diciendo, ojo, si hay muchos ruidos alrededor, apaguen el micrófono porque por eso es que no pueden escuchar tampoco. ¿Listo? Profe, ¿por qué no lo apagamos todos? Profe, ¿se escucha bajito? Bueno, entonces voy a suspender un rato los micrófonos. Entonces les pido a todos que solamente si yo pido participación o si tienen alguna pregunta, entonces me activan el micrófono. Como venía diciéndole, muchachos, eh, a medida de que necesitemos una medida mucho menor, vamos multiplicando por 10. O sea, hacia la derecha se multiplica por 10 para poder saber qué medida necesitamos, perdón, para saber qué valor necesita la conversión, o sea, cuánto nos daría convertido tanta distancia. Ahora, voy a borrar porque se rayó ya demasiado. Entonces, pasa algo interesante. Aquí dice, para hacer la conversión de su múltiplo, o sea, estos, a múltiplo, que son estos, se realiza división por 10. Entonces, yo ya no necesito aumentar la cantidad
porque yo ya voy es para el otro lado. O sea, si yo quiero saber cuántos centímetros hay en un kilómetro, yo lo que hago es dividir esa cantidad de centímetros que me dan por 10. Entonces divido en 10, pero entonces lo mismo que pasa acá abajo. ¿Cuántas veces sea necesario para llegar al kilómetro? Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 veces para llegar al kilómetro. Entonces aquí, para devolvernos a unidades más grandes, se divide por 10. Para ir a unidades más pequeñas, se multiplica por 10. No sé si Profe, soy, no se le escucha. no sé si soy claro ahí. ¿Quién más no me escucha? Es que se le oye entrecortado, profe. Yo, profe. Sí, yo lo Sí, escucho muchachos, más acuérdense tranquilo. que si la conexión de internet empieza a bajar, entonces se va a escuchar lento, porque se demora nuevamente a retomar la conexión. Pero entonces si su conexión es estable, pues no van a tener problemas con el audio. Entonces, les repito, para quienes no pudieron escuchar, yo lo que hago para poderme devolver de una unidad menor a una unidad mayor es dividir por 10. Lo divido en 10. Si yo necesito ir de una unidad mayor a una unidad menor, yo multiplico por 10. ¿Listo? Sí, señor Eh, profe. los ejercicios que vamos a trabajar, pues obviamente esto ya requieren calculadora porque son operaciones bastante extensas. Eh, pero entonces lo que yo recomiendo es que ya cuando vayamos familiarizándonos más a medida que vayamos avanzando, ya la conversión la vamos a hacer mentalmente. Pero por ahora, como hasta ahora, pues ustedes en el grado que están, vamos a empezar a ver este sistema, pues eh, ustedes pues les toca usar una calculadora, que no creo que sea difícil. Igual la idea es que pues se entienda que tenemos que multiplicar para ir a unidades menores y dividir para ir a unidades mayores. Eh, ¿Claros hasta ahí? Sí, señor profe. Listo, muchachos. Ahora, va la parte interesante. Mm, Listo, vamos a hacer este pequeño ejercicio, muchachos. Háganlo en sus cuadernos, no es necesario pues que hagamos el cuadrito, solamente pues que lo vayan realizando. Si quieren usar una calculadora, si la tienen ahí a la mano, para poder hacer la conversión de estas unidades. Les doy 10 minuticos para hacer. 10 minutos. Profe, ¿qué teníamos que hacer? Es que como se me escucha entrecortado y estoy en tablet, entonces no se escucha bien, profe. Perdón, Matías, no te entiendo bien. Que, profe, es que se me escucha entrecortado y estoy en tablet, entonces que no le escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, claro, entonces vamos a hacer, eh, este es el ejercicio que vamos a practicar hoy. Vamos a convertir 3000 metros a centímetros, a hectómetros y pues obviamente ya está el kilómetros. Vamos a convertir 200 metros en centímetros y en kilómetros. Y vamos a convertir 84.000 metros en centímetros y en hectómetros. ¿Listo? Eso es lo que Sí, señor tenemos que profe. hacer. Yo no sé cómo se... Acuérdense que para ir de unidades menores a mayores se divide. Para ir de unidades mayores a menores se multiplica. ¿Por qué? Por 10. Se va a multiplicar por 10. Sí, señor. Listo. Doy puntitos al que participe y le quede bien el ejercicio. ¿Listo? ¿Profe, lo hacemos? Doy ya un puntito, sí. El que participe y que le quede bien el ejercicio. Bueno, señor. ¿Lo hacemos y lo resolvemos ya o lo resolvemos ya? Sí, claro, hay que resolverlo ya. Ah, bueno, pues. Por eso es cortico. Profe, de menor a mayor. ¿Qué?
Bueno, les voy a... ¿anotaron el ejercicio o lo necesitan ahí en la pantalla? Lo necesito, profe. Yo también, profe. Ya lo anotamos. Bueno, Yo porque también, pues profe, a espera, espera. veces para que se les pueda facilitar, les puedo mostrar la tablita de las medidas para que se den cuenta cuántas veces tienen que dividir o multiplicar. Bueno, profe. Ok, profe. Profe, si lo convierto en kilómetros me da 30. ¿Y los convierto en qué? En kilómetros me da 30.000. ¿30.000 qué? ¿Cuál de todos? Pero ya kilómetros está, Wilson. El Ahí primero, está. profe. Pero kilómetros ya está. Mírenlo ahí. Ojo, esto ya está resuelto, miren. No hay necesidad de resolver esto. Esto ya lo resolvieron. Profe, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Va copiando rápido. ¿Cómo van, Profe, una pregunta. señor? ¿A qué centímetros lo convertimos en número menor o mayor? ¿Cómo? ¿A qué centímetros los convertimos en un número mayor o menor? Sí, pues si tienen metros es una unidad, es la unidad neutral. Y centímetro ya serían unidades menores. Hectómetro ya son unidades mayores. Kilómetros son unidades mayores. Como centímetros, digamos 333, ¿sí? Tendrías que, acuérdate, para pasar a unidades menores se multiplica por 10. Entonces, si tengo 200 metros, ¿cuántas veces tendría que multiplicar para llegar a centímetros? Les muestro la tabla de conversiones. Entonces, ustedes acá se guían. Digamos, si estoy en metros, ¿cuántas veces tengo que multiplicar para llegar a centímetros? 4, No, una 3, y 3, dos. profe, 3. 10 porque... Ah, no, 2. 2, profe. Si tengo que devolverme, si tengo que ir de metros a kilómetros, tengo que dividir por 10. Entonces, sería 1, 2 y 3 para poder llegar a los kilómetros. ¿Me puede poner la pantalla, por favor? Para la tabla. Listo, ya se las voy a poner. ¿Cuál era la última? 84.000. Profe, la primera es 2.900 centímetros en centímetros. Y ya estoy resolviendo la otra. 2.900. Punto. Hectómetros, centímetros.
Sí, señora. Número 4. No, no 4. Número 4 de la 29 y con los otros colores, el gris, lo que le están viendo. Vamos leyendo. Color verde, gris y rojo, las piezas que son vecinas de la número 1. operación más 600. Resérvalo como pueden, ahorita lo socializamos. Listo, muchachos. Paremos hasta ahí. Vamos a socializar el ejercicio. Necesito, bueno, vamos a ver cómo podemos aquí. Listo, si tenemos 3000 metros, ¿cuántos centímetros le dio a, digamos, Leonardo? Leonardo, 100 centímetros. 900. Leonardo, ¿no está Leonardo? Profe, creo que no está. O sí está. Bueno, La profe, no, no está. Juan Manuel, ¿cuánto Sí, te dio él está. cuánto te dio 3000 centímetros, 3000 metros a centímetros? 900, profe. ¿900? Sí, profe. No. Si ustedes multiplican 3000 metros por 10, ¿cuánto les da? Bien. Me han preguntado. 30.000, profe. 30.000, profe. 30.000. No, También. no, 3000, ojo, es 3000. Fue 3.000. Al ser 3000 nos da 300.000 centímetros. Centímetros, profe. Cuando ustedes convierten esos 3000 metros a hectómetros, ¿cuánto les dio, Sofía? ¿Cuánto te dio? Bien, profe. 30.000. ¿Cuánto te dio? Convirtió metros a hectómetros, 3000 metros a hectómetros. 30.000, profe. 3 hectómetros, No. profe. Acuérdense, un dato curioso que tiene este sistema dicen que entre más grande sea la cantidad y entre más, entre avancemos hacia unidades grandes, el número va a ser menor. Entonces, si convertimos 3000 metros a hectómetros, son 30. Son 30. Porque ya kilómetros pasa solamente 3. Acuérdense, para pasar de una unidad a otra, tengo que o bien multiplicar o bien dividir. Entonces, Profesor, les explico, ya te doy la palabra. Les explico. Si yo paso de metros a centímetros, miren cuántas veces tocaba multiplicar por 10. 2. Si yo paso de metros a kilómetros o a hectómetros, que en este caso es lo que nos está preguntando, tendría que haber dividido esa cantidad por 10 2 veces. Y ustedes la pueden hacer en la calculadora y les va a dar el valor que les estoy indicando. No sé si me estoy haciendo entender con eso.
Sí, profe. No, profe. No, profe. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con los 3000 centímetros, de los 3000 metros. En el cuadro nos aparecía 3000 metros, ¿cierto? Profe. Listo. Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que multiplicar por 10 para llegar a centímetros? 2. Una. 2, profe. 2. Muy bien. Una de metros a decímetros y una de decímetros a centímetros. Entonces, ojo, les voy a hacer la operación acá en la pantalla. Son 3000 metros por 10. Ahí me da 30.000. Pero 30.000 decímetros. Yo necesito llegar a centímetros. Yo multiplico por 10 otra vez. ¿Me da cuánto? 300.000, miren, ahí está. Porque multiplico 2 veces. Es decir, que ya a la segunda vez yo ya estoy en centímetros. ¿Sí me hice entender ahora sí? Señor. Listo. Entonces, vuelve y juega. Aquí ya tendríamos, entonces si yo divido esa cantidad, ya entonces le voy quitando, y ya cuando llego a hectómetros, sería ya pues obviamente, la cantidad sería menor porque pues es menor la cantidad, pero abarca mucho más, mucha más cantidad. Entonces, 200 metros en centímetros, ¿cuánto les dio? Profe, 300. No. 200 metros. No, no, porque acuérdense, para llegar a centímetros tuvimos que multiplicar 2 veces por 10. Si ustedes multiplican esas 2 veces los 200, nos da un total de 20.000. 2000, profe. 20.000. Y si ustedes convierten esos 200 metros, acordémonos que un kilómetro son 1000 metros. Un kilómetro son 1000 metros. Y si solamente tenemos de esos 1000 metros 200, entonces pasa algo raro que es cuando ya empezamos a dividir y pues obviamente la cantidad empieza a disminuir tanto que ya se maneja esos números decimales. Los números decimales son los que llevan una comita. Entonces, de esos 1000 metros, como solamente tenemos 200, no tenemos la cantidad completa. Nos daría 0,2, correcto. Porque dividimos de los metros hasta los kilómetros. Es decir, vamos aquí. De los metros a kilómetros nos tocó dividir 1, 2 y 3 veces. Entonces, dividan 200 en 3 veces 10. Entonces, 200 dividido en 10, lo que les ya hay dividido en 10 y lo que les ya hay dividido en 10. Nos tiene que dar al final 0,2. Profe, sí. Listo. Ahora, vamos de aquí de los centímetros. Ahí uno ya se va programando. Si 1000 metros es un kilómetro y hay 84.000 metros, ¿cuántos kilómetros tenemos ahí? Mírenlo acá, 84. ¿84? Porque miren, son 84.000 metros y un kilómetro tiene 1000 metros. Es la 84. Son 84 kilómetros. ¿Cuánto les dio en centímetros? En centímetros, al multiplicar esos metros, nos da un total de 8.400.000 centímetros. Y cuando pasan a hectómetros, que ya es división, dividimos estos 84.000 hasta llegar a los hectómetros. Entonces, eso nos da un total de solamente 840 hectómetros.
¿Por qué? Vuelve y juega, muchachos. Lo que les digo. Esto lo van a tener cuando ustedes van aumentando, van a una cantidad menor, hacia allá se multiplica, hacia allá. Cuando queremos ir a una cantidad mayor, se divide hacia allá. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que se descarguen una tablita de estas. La pueden encontrar en internet como tabla de conversión de medidas longitudinales o tabla de medidas, puede ser también. Profe, entonces nosotros multiplicamos por 10 y multiplicamos por 10. Multiplicamos por 10 cuando vamos hacia allá. Profe, pero yo no entendí una cosa, ¿con qué se multiplica? Que no hay ningún número para multiplicar. Claro, porque digamos, o sea, toma el ejemplo. En el ejercicio había uno que es 3.000 metros, ¿no? 3.000 metros. Y nos pedía llegar a centímetros. Entonces, multiplicamos una y dos veces. Porque si yo multiplico una vez, solamente tengo los decímetros. Si multiplico dos veces, ya llego a los centímetros. Y si multiplico tres veces, ya llego a los milímetros. Lo mismo pasa acá. Si yo divido esos 3.000 en solamente una vez, 10, solamente va a tener los decámetros. Si yo vuelvo a dividir por 10, ya tengo los hectómetros. Y si yo vuelvo a dividir por 10, ya me quedan únicamente los kilómetros. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que contar cuántas veces, digamos, cuántas veces yo tengo que dividir por 10 para llegar a una cantidad. Si yo estoy en metros y me piden milímetros, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por 10? ¿Por qué? 3 veces. Si yo estoy en metros y me piden llegar a los milímetros, ¿cuántas veces tengo que multiplicar? 3. 3, muy bien, Sofía. 3 veces porque miren, 1, 2 y 3. Si a mí yo estoy en metros y me piden kilómetros, ¿cuántas veces tengo que dividir? 4. No, 6. ¿Hasta dónde, profe? de metros a kilómetros, ¿cuántas veces tengo que dividir? 3, profe. 3, claro, porque miren, 1, 2 y 3 veces. Si a mí me piden de metros a decámetros, ¿cuántas veces tengo que dividir? 1. Una vez. Una. Profe. Ya, una. Si a mí me piden de metros a centímetros, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por 10? 2. 2, miren, 1 y 2. Entonces sí les recomiendo mucho que pues, nos consigamos una tableta de estas. Esas están, hay varias por internet para que se puedan guiar. Les voy a enviar al interno los ejercicios de conversión de medidas para que los desarrollen en la casa y pues tengan ahí como la práctica del tema del día de hoy. No sé si hay más preguntas, inquietudes. No, señor. No sé. Listo, muchachos. Entonces, por ahora, la actividad yo la voy a enviar al WhatsApp interno de nosotros, los que estamos en el grupo. Y ahí ustedes la van a desarrollar en el cuadernito. ¿Profe, la van a ver de una vez? ¿Cómo? ¿La van a ver de una vez?